El paraíso perdido, la representación hegemónica de Acapulco en el cine en contraposición con el cambio climático. Por muchos años, la representación social del puerto de Acapulco correspondió con las creaciones cinematográficas que se encargaron de mitificarlo. Tanto el cine mexicano como el internacional crearon un espacio idílico que pasó a formar parte de los imaginarios colectivos. A la luz del evidente cambio climático, es preciso realizar un análisis exploratorio de la construcción de esas representaciones sociales de la ciudad a través del cine, con el objetivo de reflexionar en torno al cambio climático en la actualidad. En esta exposición se explorarán los contrastes entre la representación hegemónica naturalizada y anclada de los espacios y sus referentes en la realidad, con Acapulco como ejemplo. El cine como forma de arte y medio de comunicación masiva ha servido como un espejo de la realidad social, política y ambiental a lo largo de su historia. Entre las temáticas que ha registrado desde sus inicios, el cambio climático y los desastres naturales se han posicionado de manera preeminente. Con el incremento en los efectos severos del cambio climático generados durante las últimas décadas, las películas que hacen referencia a estos temas han aumentado de manera exponencial. No resulta extraño si tomamos en cuenta que existen regiones vulnerables, como Acapulco, en donde los cambios en materia medioambiental se han exacerbado, dando lugar a una transformación radical, no solo en términos de biodiversidad, sino también en lo referente a las actividades humanas. En la época actual es posible referir a un antes y un después tanto en la vida de quienes habitan el lugar como en las tramas generadas en torno a él. Al ser conscientes de la relevancia de la ciudad de Acapulco en la vida económica del país, así como en su riqueza cultural, es preciso reflexionar acerca de si la representación hegemónica que se hace de ella en las pantallas cinematográficas y que permea los imaginarios colectivos nacionales e internacionales ha cambiado de ser un espacio idílico a sinónimo de desastre y cambio climático. Hay que tener en cuenta que la situación actual de Acapulco dista mucho de ser la imagen idílica que alguna vez proyectaron las películas. Acapulco ha sido históricamente conocida por su importancia como destino turístico internacional. Sin embargo, en las últimas décadas han sido cada vez más frecuentes las afectaciones sufridas debido a los fenómenos meteorológicos. El cambio climático, acelerado por las actividades humanas a partir del siglo XIX, ha provocado la intensificación de la frecuencia y la magnitud de los desastres naturales, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de distintas regiones del mundo, como el caso de Acapulco. Uno de los problemas más graves que enfrenta esta región es el incremento en la frecuencia de huracanes y tormentas tropicales. La crisis climática no solo afecta al entorno físico, sino también a las comunidades locales, que dependen del turismo y la pesca como principales fuentes de ingresos. En términos de biodiversidad, la destrucción de los arrecifes de coral y de los manglares, así como la degradación de las playas, han impactado gravemente estas industrias, generando un declive económico y desplazamiento de familias que ya no pueden sostener sus medios de vida tradicionales. Los cambios sufridos en Acapulco a lo largo del tiempo han quedado registrados no solo en los noticiarios que proyectan el paisaje después de ser arrasado por fenómenos climatológicos, que generan huracanes como Paulina, 1997, Manuel, 2013, Otis, 2023 y más recientemente John, 2024. El cine también se ha encargado de mostrar, de manera involuntaria, la evolución que ha sufrido el espacio antes considerado idílico. De esta manera, las películas fungen como un archivo histórico audiovisual del paso del tiempo y los cambios climatológicos acontecidos, aun cuando no abordan el tema de manera directa. Históricamente, el cine se ha construido como una herramienta eficaz cuando se trata de reflejar, condicionar o magnificar las percepciones en torno a fenómenos sociales, culturales, políticos o naturales. Es en este último rubro que películas como Twister, o más recientemente The Day After Tomorrow, se transformaron en claves para advertir, desde el medio del espectáculo, acerca de las consecuencias del cambio climático y la participación del humano en tales variaciones. Dichas producciones capitalizan el terror colectivo a amenazas potencialmente reales que podrían desencadenar carencia de coberturas de las necesidades básicas, agua y alimento. Al potenciar los miedos, necesidades y deseos de la sociedad, las películas ayudan a potenciar la creación de representaciones que se adhieren al imaginario colectivo
para generar ideas familiares en torno a algún fenómeno. Durante la época de oro del cine mexicano, entre 1936 y 1956, la representación social de Acapulco se consolidó como un símbolo de lujo y belleza natural. Películas como La Perla, 1945, dirigida por Emilio Fernández, mostraron paisajes impresionantes y reforzaron la imagen de Acapulco como un destino soñado. Desde la teoría de Serge Moscovici, la construcción de estas representaciones dinámicas y motivadas, derivada de un entramado simbólico complejo, permiten a los individuos una mediación entre sus nociones, actitudes, creencias y otra serie de actores que confluyen en el seno del círculo social del que se desprenden. De esta manera, las películas, en su calidad de representación audiovisual y documental colectiva, genera una posición común entre los individuos que nos ayuda a reconocer espacios, personas y situaciones, incluso sin haber estado en contacto directo con ellos. Desde esta perspectiva, las películas en torno a los cambios climáticos han generado representaciones colectivas audiovisuales que permiten una actitud frente a tales situaciones. Pero, si bien los filmes que retoman los fenómenos recurren a fenómenos existentes, no necesariamente cuentan con una base científica, generando una visión sesgada y superficial de los hechos. En el caso específico de Acapulco, la representación del cambio climático y los desastres naturales en el cine ha sido nula. Es verdad que desde 1928 existieron películas como Carretera México-Acapulco, Gregorio Castillo, 1928, en donde, como señala Aurelio de los Reyes, 2000, hasta los caminos para llegar a la ciudad resultaban impresionantes, pero las problemáticas de la ciudad nunca se abordaron. Basta recordar que, desde los años 50, Acapulco se caracterizó por ser el espacio sublime en el que ocurrían las más diversas historias de romance, drama y hasta comedia. Así lo pudimos observar en Serenata en Acapulco, 1950. Al año siguiente, Emilio el Indio Fernández presentó Acapulco, 1951, en donde Diana Lozano, Elsa Aguirre, busca hacerse de un esposo millonario para poder vivir llena del esplendor económico y social de Acapulco. La lista continúa con títulos como El bolero de Raquel, Miguel M. Delgado, 1956. Acapulqueña, 1958, de Ramón Pereda. Vacaciones en Acapulco, de Fernando Cortés, 1960. Estoy casado, jaja, Miguel M. Delgado, 1961. O Buenos días Acapulco, 1962, de Agustín P. Delgado. Todas ellas con temáticas semejantes que se pueden englobar como La vida en el Edén. Tras las múltiples representaciones de la ciudad como paraíso, no quedó lugar para ver las consecuencias producidas por la intervención humana y el cambio climático. Si bien, en 1947, Orson Welles ya había empleado Acapulco para realizar películas como The Lady from Shanghai, La Dama de Shanghái, Aviña 2023, entre las décadas de 1950 y 1960, se filmaron allí películas como Fun in Acapulco, 1963, del director Richard Thorpe, y protagonizada por Elvis Presley, en donde también se retrató a la ciudad como la fantasía focalizada en la belleza y la pintoresca vida de sus habitantes. Esta representación ha cambiado, aunque no conforme a la realidad climática de Acapulco, sino con respecto a las condiciones de seguridad que vive, sin tener en cuenta que el cambio climático forma parte de las causas principales de tal situación. La narratividad audiovisual ha posibilitado al cine como un medio que se toma vastas licencias con el afán de entretener. Las películas de desastres naturales se orientan hacia el sensacionalismo, distorsionando la magnitud de los hechos sin reflexionar acerca de las consecuencias que enfrentan las comunidades que se ven afectadas. El caso de Acapulco entraña dos problemas fundamentales. El primero de ellos es la naturalización y la objetivación que se ha realizado y reafirmado a través de las películas de su naturaleza paradisíaca, y el segundo, la falta de atención al abordar la localidad desde la perspectiva del cambio climático. Con ello, la intensidad de las catástrofes medioambientales, la transformación de la infraestructura, los daños a la flora y fauna, además de las afectaciones sociales, se han quedado fuera de las pantallas.
Preguntarse por qué el cine no se ha focalizado en este tema permite reconocer diversos factores. Entre ellos, el enfoque comercial en tanto el cine es una industria que busca generar ganancias. Las representaciones de grandes tormentas, terremotos apocalípticos e inundaciones mundiales resultan, en este sentido, de mayor interés que los desastres que se focalizan en comunidades específicas. Aunado a ello, hasta 2012, Acapulco no lograba desprenderse de su conceptualización como el destino donde todas las fantasías son posibles. Aunque los documentales siempre presentan una realidad más cercana a los contextos que vivimos, no siempre realiza películas enfocadas en temas climatológicos, sobre todo en el caso de Acapulco, en donde existen problemáticas de repercusión social como el crimen organizado. En este contexto, uno de los filmes que fungió como parteaguas para generar una nueva representación de la ciudad es Acapulco 1968, Cedrún y Lieberman 2011. La representación creada por Héctor Derún y Javier Lieberman se acercan más a mostrarlo como un lugar en el que no solo se vivían las ilusiones, sino también podían suscitarse situaciones mórbidas, mas el cambio climático tampoco se abordó. En el año 2024, Biombo de Acapulco, del colectivo Unidad de Montaje Dialéctico, presentó nuevas problemáticas del espacio idealizado. Su sinopsis indicaba que, tan solo unas décadas atrás, Acapulco era uno de los destinos turísticos más afamados del mundo. Hoy en día, es una de las ciudades con más asesinatos per cápita. Aunque la desmitificación del espacio se presentó, el tema del cambio climático pasó desapercibido. En tanto, entre el momento de creación de las primeras representaciones sociales de la ciudad y la aparición de Biombo de Acapulco, existieron un sinfín de cintas que contribuyeron al anclaje de su representación como paraíso. Y ya a finales del siglo XX, el cine mexicano retomó la ciudad añadiéndole las características de nostalgia en la cinta Por la Libre, 1999, de Juan Carlos Yaca, sin contar con que Eugenio Derbez, uno de los personajes más reconocidos de la comedia mexicana actual, decidió usar la ciudad como parte de las locaciones en su exitosa película No se aceptan devoluciones, 2012. Las imágenes de noticiarios, las cifras de destrozos, decadencia económica, aumento de la pobreza o daños, tanto a infraestructura como a la biodiversidad, emitidas en los informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat, contrastaron gravemente con las representaciones con las cuales la sociedad ha convivido desde las primeras cintas en las cuales Acapulco se presentó. La problemática. Es en este punto donde resulta fundamental la exploración de la disparidad entre las representaciones sociales elaboradas a lo largo de 100 años de cine y el espacio tomado como referente para su creación. Siguiendo a Moscovici, el modelo compartido que se estableció a partir de la aparición de Acapulco en el cine de los años 30 fue el de paraíso terrenal, fortificado no solo en las representaciones sociales cinematográficas del espacio, sino también en los noticiarios que mostraban a celebridades mundiales disfrutando de él. De esa manera, no se generó una reflexión propia de los impactos del aumento turístico y la intervención humana en la zona. Hoteles de lujo como el Hotel de los Flamingos, famoso por haber sido propiedad del actor John Wayne, y otros artistas de Hollywood se convirtieron en el corazón de la vida social. Sin embargo, esta imagen, que perdura en una parte de la sociedad actual, no era completamente representativa de la realidad, pues gran parte de la población local vivía en condiciones de pobreza ajena al auge turístico. El desarrollo de Acapulco como un destino turístico estuvo muy influenciado por su representación en el cine. De esa manera, la clase alta mexicana lo escogió como punto de reunión y las estrellas internacionales ayudaron a su consolidación en ese ámbito. De esa situación se desprendió el crecimiento de centros de entretenimiento, comercios, restaurantes y, desde luego, hoteles. A la par, empezó a gestarse la producción de problemas sociales, estructurales y ambientales que no hicieron acto de aparición en las pantallas cinematográficas. Destaca entre ellos que no se aplicó un control adecuado ni la planificación necesaria para ayudar al próspero desarrollo de la urbanización de las localidades. Sumado a esa falta de planeación y al descontrolado crecimiento del turismo, este último fue tomado como principal motor económico, desprendiendo de la urbanización centralizada en zonas turísticas de desigualdad social y la escasa diversidad de oportunidades en el campo laboral.
Antes de llegar al siglo XXI, las playas de Acapulco no eran el tema principal de los noticiarios y reportes económicos o ambientales, sino que esas planas fueron ocupadas por los altos índices de desempleo, pobreza y el constante crecimiento del crimen organizado. A raíz de las recientes afectaciones que sufrió Acapulco en el año 2023, Juan Carlos Cruz Vargas realizó un artículo en el que explicó que, según el reporte elaborado por el economista senior de BBVA Research, Diego López Tamayo, Acapulco concentra 38.5% de la actividad económica de la entidad y por lo menos hasta 2022, Guerrero, con su base turística centrada principalmente en el municipio de Acapulco, representaba un 2.1% del turismo nacional. Debido a las extensas relaciones existentes entre su economía derivada del turismo y los cambios climáticos que muestran la inexistencia de preparación para los desastres, las afectaciones se incrementan trayendo consigo una baja en el Producto Interno Bruto del Estado, sin que se llegue todavía a encontrar soluciones para enfrentar a los fenómenos naturales que se han potenciado en los últimos años. Las nuevas representaciones de Acapulco, como un espacio de decadencia, pobreza, narcotráfico y afectaciones naturales, se presentan, sobre todo, en los medios de comunicación, y con mayor frecuencia se transmiten de boca en boca entre los usuarios de redes sociales electrónicas, que publican los efectos devastadores de los fenómenos que asolan a las localidades. Por su parte, el cine ha reservado la capacidad de crear una nueva visión de la zona, sin brindar espacio fílmico al espacio real de la que antes se consideraba una de las ciudades más bellas de México. En contraste con las imágenes idílicas del pasado, la representación contemporánea de Acapulco ha comenzado a reflejar aspectos más oscuros y realistas de la ciudad. En películas como Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, se retrata al estado de Guerrero desde una perspectiva diferente. Si bien no se ubica de manera específica en Acapulco, sí habla de la violencia generalizada que vive el estado. El cambio climático no es el tema principal, aunque en la historia se aborda el auge de la criminalidad como uno de los tantos efectos forjados a partir de las variaciones en temas medioambientales y su falta de atención. El Acapulco actual se encuentra cada vez más inmerso en una espiral de violencia, corrupción y cambios climatológicos que crean un espacio físico y simbólico que necesita desvincularse de su pasado idealizado y reconocerse en sus nuevas problemáticas. Aunque en la actualidad continúa siendo un espacio turístico importante, las cifras de turistas han descendido de forma drástica. Si tenemos en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, declaró que 18.9% de los hogares en el estado de Guerrero tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2023 y que la percepción de seguridad del estado va a la baja a nivel nacional, es comprensible la disminución de las tasas de turismo. Los fenómenos meteorológicos evidencian la carencia de medidas de seguridad y vías de protección ante los desastres naturales. El caso de Acapulco es representativo por ser una de las pocas regiones nacionales que poco o nada se asoció con la paleta amarilla vinculada a la aridez con la cual se representa a México de manera general en el cine estadounidense. Otra característica de esa representatividad es que, lejos de haberse enfocado en las realidades circundantes, las cámaras se centraron en la belleza natural, los espacios turísticos y la diversidad sociocultural. Es cierto que con la llegada del nuevo siglo, los directores mexicanos buscaron una reapropiación de los discursos, empleando al séptimo arte como una vía para denunciar la desigualdad, corrupción, violencia o tensiones sociales existentes en el México actual. Pero, aunque en muchas ocasiones esos tópicos derivan o son consecuencias de factores climáticos, el tema del cambio climático no es un tópico principal de las tramas. Las diferencias que han mutado y se han acrecentado con el paso del tiempo en torno a las realidades que envuelven Acapulco, y las representaciones que se hicieron de él por décadas, encuentran su mayor contraste en precisamente esos medios. Reportajes sobre la violencia, el crimen organizado y los constantes desastres naturales que aquejan al antesitio idílico han sido ampliamente difundidos, lo que ha contribuido a la disminución del turismo y ha exacerbado los problemas económicos locales. En este sentido, el cine se ha transformado en un documento histórico de la transformación de la ciudad.
y nos permite generar un llamado de atención en cuanto a los problemas naturales que afecta este puerto del Océano Pacífico, además de permitirnos contrastar las representaciones sociales creadas en torno a los espacios con la realidad de la cual parten, para lograr una reflexión en torno a la forma en la que nuestra presencia afecta las condiciones naturales de un espacio. Pese a que no se haya intentado modificar la representación social hegemónica de la ciudad, las imágenes capturadas por los lentes de cinematógrafos nacionales e internacionales nos invitan, quizás sin pretenderlo, a observar esos cambios evidentes que han ocurrido en Acapulco. Y, como esta ciudad, existen muchas otras encapsuladas en los anales de la cinematografía, cuyas evoluciones podemos observar para focalizar la atención del público acerca de nuestra intervención en detrimento de los espacios que habitamos, no con la finalidad de satanizar a quienes los moran, sino como una vía de prevención y concientización.